¿Quiénes son los descendientes de africanos dispersos por todo el mundo? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué han aportado a la cultura mundial? ¿Por qué no sabemos más sobre ellos y su pasado? Para responder a esas preguntas, debemos levantar el velo de culpabilidad y de dolor que han cubierto los 1000 años de historia de la esclavitud de los pueblos de África en tierras lejanas. La esclavitud fue un fenómeno mundial y la palabra esclavo viene de un pueblo del mismo nombre y que fue esclavizado en muchas sociedades. Sin embargo, cuando se habla hoy de esclavitud, la mayoría piensa en los pueblos de África subsahariana y sus descendientes esclavizados en las tierras del desierto del Sáhara, el Mar Rojo y los océanos Índico y Atlántico. Aunque los efectos de la esclavitud no han desaparecido y que las huellas de este fenómeno son visibles en nuestras sociedades, actuamos como si no pudiéramos recordarlo. Es difícil admitir que quizás nuestros antepasados trataron a seres humanos como mercancías o instrumentos de trabajo. Es un sentimiento de culpa subyacente que pocas veces manifestamos, que callamos casi siempre. Consciente de que la omisión de hechos históricos fundamentales puede ser un obstáculo para la paz y el entendimiento mutuo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura decidió romper el silencio sobre la trata de esclavos y la esclavitud. En 1994, la UNESCO creó el proyecto La Ruta del Esclavo para destacar la importancia de esa tragedia y sus consecuencias en el mundo actual. En el seno del sistema de las Naciones Unidas, la UNESCO tiene la importante responsabilidad y la misión fundamental de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. En ese contexto, la revelación de los momentos dolorosos de la historia de la humanidad constituye una de sus esferas de actividad. La ruta del esclavo y la trata se incluyen claramente en este contexto. Fundamental para nuestra labor son los esfuerzos realizados para dar a conocer mejor las múltiples causas y modalidades que caracterizaron la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud en el Océano Índico y el Mediterráneo. Los que olvidan o niegan su historia están condenados a repetirla. Por eso, la respuesta de la ruta del esclavo a la tenaz persistencia de las consecuencias de la esclavitud y la trata es inevitable, ya que su finalidad es contribuir a despejar el camino para que mediante nuestros esfuerzos forjemos un futuro civilizado en beneficio propio. La esclavitud es una gran área de ignorancia. Todo esto creo que es positivo. Saber lo que no sabemos es una ganancia. La UNESCO ha conseguido reunir a personas de origen africano de todo el mundo, africanos y personas de otros orígenes, para formarse una idea de la diáspora africana. Me parece que es preciso hacerlo para que se entienda el verdadero sentido de la historia. La trata de esclavos, que transformó literalmente la composición de la población mundial, no fue la primera migración importante de africanos. La primera diáspora africana fue la migración de los antepasados de toda la humanidad, que partieron del continente a poblar el planeta hace 100.000 o 150.000 años. Me parece que es un error hablar de una sola diáspora africana y de asociarla exclusivamente a la trata de esclavos. África es la cuna de la humanidad y millones de personas se desplazaron a Europa y Asia. Lo más importante de ese desplazamiento es que no fue forzado, que no tuvo nada que ver con prejuicios raciales de uno u otro tipo. Limitar la contribución de África a la esclavitud sería un error histórico, humano e ideológico. Por lo tanto, debemos tener una visión a largo plazo del sustrato africano de nuestra sociedad.
La deportación masiva de africanos esclavizados a tierras lejanas empezó hace más de 1500 años con la trata de esclavos transsahariana y el comercio en las regiones del Mar Rojo y el Océano Índico. Los esclavos eran deportados al Magreb y Egipto, y de allí a países de confesión musulmana o cristiana, España e Italia entre ellos, o mucho más lejos, a Oriente Medio, Siria, incluso a Arabia Saudita a través de Egipto. Nuestro pueblo fue desplazado a los Emiratos en el siglo XVI. Los esclavos eran considerados como bienes que se podían intercambiar, vender, canjear y ofrecer como regalo. Los esclavos eran una mercancía. Muchos de nuestros antepasados eran buceadores pescadores de perlas, un trabajo particularmente difícil. Antes del petróleo, esta forma de recogida de perlas era la única fuente de sustento. Durante la temporada baja, muchos se dedicaban al cultivo de la palma, la construcción de embarcaciones y distintas actividades que han contribuido a la prosperidad económica y el sustento de la parte de la población que poseía esclavos. También hay descendientes de africanos en Irán y en todo el Golfo Pérsico, más allá de los Emiratos. La mayoría de estos africanos fueron desembarcados en distintos puertos del sur de Irán. Algunos fueron llevados al interior del país. Los afroiraníes consiguieron mantener tradiciones africanas que perduran en algunas prácticas y ceremonias. Por ejemplo, la que ellos conocen como zar, el mismo nombre que se utiliza en Etiopía. En esas culturas africanas se incorporaron muchos elementos islámicos e iraníes y al fin se creó una nueva forma de identidad de los afroiraníes. También encontramos descendientes de africanos en toda la región del Océano Índico. En realidad, considero que el Océano Índico es la gran vía de migración del sur, en este caso una migración principalmente forzada, un desplazamiento de personas que eran consideradas como mercancías a lo largo de una vía que conecta a Asia y África. No es posible hablar de la esclavitud en el contexto de esos movimientos sin hablar de las rutas de ese comercio. Hay lugares como las Maldivas, una cadena de islas perdidas en el océano, que eran etapas obligadas de las expediciones a Sri Lanka o la costa occidental de la India y de allí al este de la India, al Golfo de Bengala. Conociendo la situación de las Maldivas y las tradiciones marítimas de la antigüedad, es lógico que haya allí africanos. Además, las Maldivas eran la fuente de la moneda que se utilizó tanto en el Océano Índico como en el Atlántico para adquirir africanos, las conchas de caurí. Los barcos de la East India Company, por ejemplo, transportaban conchas de caurí a Londres para las empresas londinenses de trata de esclavos. Esos contactos se mantuvieron durante mucho tiempo. Los europeos empezaron a tomar esclavos para desarrollar las islas del Océano Índico y la inmensa mayoría de las víctimas, aunque no las únicas, fueron africanas. La isla de Mauricio tuvo una función esencial en la trata mundial de esclavos por su situación estratégica. Una de las características de la trata de esclavos en el Océano Índico es que la población de esclavos no estaba constituida únicamente por africanos, pues también se comerciaba con esclavos procedentes de la India y Asia sudoriental. Por ejemplo, se estimó que en la Macarena el 13% de los esclavos eran de la India o de Asia sudoriental y se observó que durante la ocupación holandesa había un gran número de esclavos malayos en el Cabo de Buena Esperanza. Madagascar también revistió importancia en la trata de esclavos en el Océano Índico y por consiguiente tuvo gran influencia en la cultura criolla de las islas del Océano Índico.
Personas originarias de África Oriental, desde el Cuerno de África al norte hasta Mozambique al sur, migraban o eran enviadas a distintas partes de la India donde recibieron la denominación genérica de Sibdis. Los Sibdis asumimos con orgullo nuestro origen. El Nizam que gobernó estas tierras trajo a algunos africanos para su ejército. Nuestros antepasados fueron desplazados a la India hace 800 años como esclavos o soldados, o vinieron aquí a comerciar. Algunos de los numerosos africanos reducidos a esclavitud como soldados de los soberanos llegaron a desempeñar funciones poco previsibles. Fuera de África, han sido las únicas poblaciones no africanas gobernadas por africanos negros. He podido comprobar en varios lugares, gracias a los vestigios de monedas, sellos, fotografías o famosas pinturas en los grandes museos del mundo. Comprobé por primera vez la posición de poder de algunos africanos en los retratos de Malik Ambar, un famoso general que controlaba el sultanato de Ahmednagar. Malik Ambar fue traído a la India como esclavo. Su amo tenía 500 esclavos y algunos indicios apuntan a que él mismo era africano. Llegó a gobernar la región y opuso la máxima resistencia a la campaña que emprendió el emperador mongol para conquistar la mayor parte del territorio de la India. Los Sibdis se han distinguido igualmente por su arquitectura en distintas regiones de la India. La más famosa de las construcciones Sibdi es la isla fortificada de Janjira, uno de los emblemas arquitectónicos de la India. Bajo la autoridad de la familia real de los Sibdis del Principado de Janjira, este fuerte controló la navegación a lo largo de la costa de Konkani desde el siglo XVII hasta la creación del Estado de la India en 1948. Aunque no es frecuente mencionar a los afroindios al hablar de las comunidades de la diáspora africana, muchos Sibdis conocen perfectamente sus raíces en otros dos océanos. Los negros de América del Norte y nosotros somos hermanos. Los africanos también estuvieron presentes en todo el Imperio Otomano, que se extendió de los siglos XVI a XIX. En este caso, es todo el Oriente Medio, es decir, los actuales territorios de Siria, Líbano, Egipto, muy importante en este caso, el norte de África, excepto Marruecos, que nunca fue otomano, y los Balcanes. Los otomanos tenían esclavos blancos, caucásicos, así tenían esclavos blancos y también africanos. En la actual Turquía hay personas de ascendencia africana. Se conoce la existencia de comunidades africanas en la costa occidental de Turquía, del mar Egeo y la ribera del Mediterráneo. Ahora bien, la presencia de africanos en buena parte del mundo árabe musulmán es muy anterior a la trata de esclavos. Las regiones del Océano Índico y el Mar Rojo eran un animado teatro de contactos e intercambios entre los pueblos de África, Asia y Oriente Medio, mucho antes de que las expediciones lanzadas en búsqueda de especias y nuevos territorios llevaran a los europeos a esas tierras. Pertenecemos a una corriente de opinión que siempre ha asociado la estructura humana del norte de África al mundo mediterráneo. No hemos tenido en cuenta el continente más importante en esta colonización. La arqueología, la historia de la antigüedad y la prehistoria nos demuestran cuán importantes han sido las migraciones del sur en la población del norte de África. Las raíces y el sustrato africanos pueden verse fácilmente en esta región. En Marruecos, en el norte de África, los nahuas, cuyos antepasados fueron trasladados a esa región, eran respetados por su dominio de las relaciones con los espíritus y sus grandes dotes de curanderos. Los europeos que llevaron a esclavos africanos a sus colonias de América habían empezado a tomar esclavos en Europa a mediados del siglo XV, más de 50 años antes de extender la trata de esclavos en las rutas transatlánticas.
Los portugueses fueron los primeros que practicaron la trata de seres humanos en África. El primer cargamento de esclavos africanos partió hacia Lisboa en la década de 1440, probablemente en 1444. A partir de esa fecha, los portugueses desarrollaron un comercio muy activo de esclavos del África occidental y central, que tuvieron una función muy importante en la construcción de Europa. Por cierto, los ingleses también tenían esclavos africanos. Inglaterra no es uno de los países que se mencionan comúnmente entre los lugares de esclavitud del pueblo africano. Pero cuando los ingleses abolieron la esclavitud en 1772, había probablemente en ese país unos 20.000 esclavos africanos. La esclavitud de africanos se ha querido justificar con toda clase de argumentos, religiosos, científicos e intelectuales. La Iglesia afirmaba que los africanos eran salvajes sin alma, que solo podían salvarse por el bautismo, sin importar que fueran maltratados a muerte. Por ejemplo, los portugueses bautizaban a los cautivos antes de embarcarlos en sus buques negreros. Es un escándalo que ese acto se considere como una conversión religiosa. Y sabemos también que en África, en países como Congo, la conversión al cristianismo se acompañó de una expansión de la trata de esclavos. Así, la conversión del Reino del Congo al catolicismo en realidad abrió las puertas a la trata de esclavos en el reino, y los conversos fueron los que participaron más activamente en la trata. Los científicos inventaron el concepto de raza e imaginaron teorías de jerarquía racial y de inferioridad congénita de los negros, la base teórica del racismo europeo. Según ellos, los africanos no tenían historia, cultura ni civilización. Hubo una distorsión en la historia, que la historia fue cambiada a propósito, entonces para justificar la compra y venta de esclavos, ¿no? Suponía que eran personas que no eran personas. La esclavitud no conllevó en ningún caso la estigmación de los demás grupos por motivos de raza, mientras que en el caso de las poblaciones africanas, ese estigma se convirtió en un fenómeno mundial. En anteriores sistemas de esclavización, en África y en otras regiones, los esclavos eran considerados como seres humanos. Los esclavos podían integrarse en las familias de los amos, alcanzar posiciones de autoridad, incluso convertirse en familias reales. El sistema de esclavitud que los europeos crearon en América se distingue de los demás porque la raza se convierte rápidamente en el principal criterio. Después de intentar esclavizar a los nativos y de explotar a emigrantes europeos necesitados, los esclavos de América serían exclusivamente africanos. Este sistema de esclavitud como propiedad personal deshumanizaba a sus víctimas africanas. Millones de africanos arrancados del continente durante casi 400 años y varias generaciones de sus descendientes no fueron considerados como seres humanos. Para regular la esclavitud, los franceses y españoles redactaron las leyes de los códigos negros en las que se definía a los esclavos como propiedad mueble, y los Estados Unidos establecieron en su constitución que solo eran humanos en 3/5 partes. El lenguaje que emplean los europeos introduce el concepto de mercancía humana y define a los esclavos por su capacidad de trabajo, una forma de valor monetario. Este lenguaje que se utiliza para describir a los esclavos traduce la intención de despojarlos de su humanidad, de presentarlos como una mercancía igual a otras. Amontonados en las bodegas de los buques con otras mercancías, cerca de la 1/5 parte de los africanos desplazados muere en las condiciones inhumanas de una terrible travesía del océano que podría durar entre 6 semanas y más de 2 meses según los puertos de partida y de destino y las condiciones meteorológicas. En el lugar de destino eran vendidos en subasta pública. La vida de los esclavos vendidos no se registraba en los censos de población, sino en los registros de la propiedad de sus amos, con las posesiones de ganado vacuno y porcino, de caballos
y de muebles. Es la peor forma de esclavitud que ha existido y no había ninguna solución. Las terribles condiciones de esclavitud podían reducir a solo 7 años la esperanza de vida de los africanos esclavizados que sobrevivían en la azarosa travesía. La necesidad de reemplazarlos continuamente estimulaba la trata. Tanto los propietarios de personas reducidas a esclavitud como los inversores que financiaban los diversos aspectos de ese comercio obtenían jugosos beneficios monetarios. En general, la gente común se encontraba en la vanguardia del comercio. En los primeros años, ciertas empresas tenían el monopolio y éstas se otorgaron derechos exclusivos a aquellos aristócratas participantes, como lo eran los miembros de la familia real inglesa, que financiaron la Compañía de los Aventureros Royales para el comercio en África en el siglo XVII. Pero no creo que estas personas hayan contribuido mucho al crecimiento de la trata de esclavos. Era gente común y corriente en busca de áreas de inversión rentable mediante la expansión del área de comercio. Solo la colonia de Santo Domingo, la parte francesa que corresponde a la mitad occidental de la actual isla de Haití, mantenía financieramente a 1 de cada 8 franceses. 1 de cada 8 habitantes de Francia vivía del trabajo de 500.000 esclavos, es decir, cada esclavo mantenía a 5 o 6 franceses. Prácticamente toda la trata francesa se concentraba en Santo Domingo, que era la colonia más rica del mundo. El comercio con Santo Domingo representaba el 60% del total de Francia, y esta colonia hizo la riqueza de las ciudades costeras que comerciaban con ella, ciudades como Burdeos o Nantes. La riqueza de Haití era la producción de azúcar, la más valiosa de las mercancías importadas a Europa en el siglo XVIII. El azúcar era entonces tan valioso como el petróleo hoy en día, lo cual nos da una idea de la importancia geopolítica de su cultivo en esa época en el país. Durante el decenio de 1700 y hasta 1807, en toda Europa occidental, la demanda de azúcar era voraz, casi obsesiva, y la industria azucarera llegó a tener tanta importancia geopolítica que Francia y el Reino Unido, en particular, se hicieron frecuentemente la guerra por el dominio de las plantaciones del Caribe y las colonias productoras. El arroz, otro producto importante del comercio del Atlántico, aunque muchos piensen que proviene exclusivamente de Asia, el África Occidental también lo había domesticado. Los cultivadores de los Estados Unidos pedían a los capitanes de navíos que les trajeran semillas de arroz y negros arroceros, conocedores de la compleja técnica de cultivo. El arroz africano cultivado en los Estados Unidos con los conocimientos de los africanos permitió a los sureños financiar la guerra civil. Es significativo que Carolina del Sur fuera la primera colonia que se separó de la Unión. El arroz era la principal fuente de riqueza de esta colonia, una mercancía tan importante para el desarrollo de los estados del sur como el azúcar para Inglaterra durante el período colonial. La trata de esclavos se desarrolló en buena parte como un comercio triangular, con doble beneficio de enriquecimiento de los europeos y despojo del principal recurso de África, su capital humano. Las mercancías producidas en Europa se enviaban a África para cambiarlas por africanos, que eran enviados a América a trabajar en la extracción de materias primas para Europa. Los barcos partían de Lisboa, Sevilla, Ámsterdam, Londres, Liverpool, Nantes, Burdeos, también de Río de Janeiro, Bahía, La Habana, Newport, hacia África, y retornaban con las riquezas de América. Siempre se ha luchado contra la esclavitud. Es importante romper el silencio que ha hecho pensar que los esclavos o los africanos
se mostraron pasivos o aceptaron la esclavitud. Recuperar y quebrar este silencio que fue construido en todo que la aceptaron porque la esclavitud ya existía en África y porque los africanos estaban acostumbrados al trabajo sedentario. No son más que argumentos fabricados para justificar la esclavitud. Los africanos resistieron inicialmente en África. La reina Zinga, de Angola, luchó durante más de 30 años contra los traficantes de esclavos portugueses en una guerra que culminó con la negociación de un tratado en 1656. Ahora bien, algunos reyes aceptaron negociar con los europeos y se beneficiaron personalmente de la trata de esclavos, adquiriendo armas para consolidar su poder. Otros africanos que se resistieron a la captura y venta a los traficantes se refugiaron en lugares remotos como el pueblo Tofinú de Benín, que construyó sus aldeas en las lagunas. Recordemos que los Lobi, una comunidad del noroeste de Ghana, huyeron de su territorio por la imposibilidad de sostener una guerra de guerrilla con sus únicas armas, arcos y flechas, contra monarcas de la región que los reducían a esclavos con ayuda de armamento moderno. Recordemos también su arquitectura. Esas comunidades vivían en habitaciones cerradas, con una terraza y un único acceso triangular que solo permitía el paso de una persona a la vez. Los moradores podían ver al enemigo y disponer del tiempo necesario para defenderse. Las habitaciones tenían pequeñas aberturas circulares que les permitían vigilar el entorno. La segunda fase de resistencia se manifestó en los corrales, donde los mantenían en los puertos. Los esclavos oponían resistencia al embarcar y se rebelaban durante la travesía. Ha trascendido la historia de algunos buques que fueron tomados por los esclavos y se hizo una película del más famoso de ellos, el Amistad. En fin, los esclavos también se sublevaban en sus lugares de trabajo. La primera de las grandes rebeliones de esclavos africanos de la que hay testimonios ocurrió en Irak. La rebelión de los Zang, como se conoce, duró del año 869 al 883. Miles de africanos reducidos a esclavitud que trabajaban en las salinas del sur de Irak, la mayoría del Cuerno de África, se unieron a otros grupos para sublevarse contra la esclavitud y reivindicar transformaciones sociales. Los rebeldes Zang llegaron a crear un estado propio, cuya capital era Al-Muqtara, y durante 14 años amenazaron y desafiaron realmente al califato abasí. Los esclavos también se rebelaron en América contra sus amos, que disponían de ellos como su propiedad y los obligaban a vivir en lugares inhóspitos. Sabemos que los esclavos no aceptaron ese trato y se rebelaron contra las fuerzas de opresión. En 1522 estalla la primera rebelión en Santo Domingo, seguida de numerosas insurrecciones a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII en Jamaica, México, Cuba, Brasil, Venezuela, en todos los territorios de la diáspora y en América del Norte, en los Estados Unidos. Ahora bien, la oposición material a la esclavitud no se limitó a las sublevaciones. Muchos huyeron a tierras remotas de esos países y crearon sus propios asentamientos. Los cimarrones de Jamaica, por ejemplo, firmaron con los británicos un tratado de paz que reconocía su libertad en 1739. Yanga, que era de origen noble, se subió a las montañas de Orizaba y constituyó un palenque. Y tuvo varios de sus compañeros de lucha que encabezaron una resistencia armada, combatieron las fuerzas coloniales durante casi 40 años. Finalmente pactaron el virrey y Yanga la fundación de San Lorenzo de los Negros,
que es el actual municipio de Yanga. La revolución de Haití es sin duda la más espectacular de las luchas contra la esclavitud, porque esta fue la única sociedad que consiguió librarse de la esclavitud mediante la fuerza. Una victoria que tuvieron que defender contra numerosos ataques de los europeos, que temían que el ejemplo de Haití se extendiera a su zona de influencia. Haití fue la primera república negra libre y la primera república de América que abolió la esclavitud. Haití también apoyó significativamente las guerras de independencia de Simón Bolívar en América Latina, con información estratégica, capital y soldados contra los colonos españoles. Las luchas de los esclavos por la libertad empezaron a recibir el apoyo de colectivos de personas cada vez más influentes en Europa y en América, que descubrían, de la boca de antiguas víctimas, la monstruosidad del sistema que se había desarrollado en sus naciones, que había hecho su riqueza y había transformado sus hábitos alimentarios. Fue cada vez mayor el número de dirigentes de movimientos abolicionistas como William Wilberforce en Inglaterra, Victor Schœlcher en Francia y Frederick Douglass en Estados Unidos, que lucharon para poner fin a la esclavitud. Recordemos aquella admirable carta al Parlamento que empieza así: nosotros, los obreros de la metalurgia de Sheffield, una famosa localidad industrial del norte de Inglaterra, pedimos que se ponga fin a esta barbarie. Nosotros fabricamos las cadenas y cosechamos beneficios por la venta de grilletes y otros instrumentos de sumisión a plantaciones de esclavos de todo el mundo. Le parecerá que obramos en contra de nuestros propios intereses, pero estamos convencidos de que hay que acabar con ese comercio, independientemente de las consecuencias económicas que nos puedan afectar como trabajadores. Los abolicionistas ingleses, que habían recurrido a diversas tácticas, como boicotear el azúcar producido por esclavos, consiguieron que el Parlamento pusiera fin a la trata esclavista en el Atlántico en marzo de 1807, aunque no a la esclavitud en la región, que duró 80 años más. Conviene hacer dos últimos comentarios sobre el prolongado proceso que tuvo lugar durante ese largo siglo de abolición de la esclavitud que, como recordarán, comenzó en 1791 con la Gran Rebelión de los Esclavos de Santo Domingo y finalizó en 1886 en Cuba y en 1888 en Brasil. Para empezar, cabe mencionar la escasa solidez de los argumentos de los abolicionistas occidentales de los siglos XVIII y XIX, que eran básicamente morales o religiosos, y rara vez de carácter económico. Con muy poca frecuencia criticaban los intereses económicos, financieros y comerciales que estaban en juego, lo que obviamente favorecía a los dueños de las plantaciones, que mantenían un diálogo directo con los poderes centrales en general. El movimiento abolicionista de los británicos por motivos humanitarios no es la única explicación. En realidad, despuntaba la revolución industrial y los ingleses ya empezaban a transferir el capital de los esclavos a las máquinas. Es irónico que tras la abolición de la esclavitud fueran los dueños de las plantaciones, no los esclavos que tanto habían trabajado, quienes recibieran compensaciones financieras por la pérdida de la mano de obra gratuita por parte de los gobiernos, las aseguradoras e incluso de los propios esclavos ya emancipados. Si se examina el periodo durante el cual se abolió la esclavitud en siglo XIX, se ve que el gobierno pagó a los dueños de plantaciones unos 20 millones de libras esterlinas a modo de compensación. Creo que eso equivaldría hoy a unos 3.500 millones de libras, lo que probablemente representa unos 10.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la compensación que se les pagó. En los distintos lugares, los esclavos no recibieron indemnizaciones, ni tierras, ni medio alguno que les permitiera empezar de nuevo desde el punto de vista económico y social. En cuanto a la utilización de esa indemnización por los dueños de las plantaciones, existen grandes diferencias entre los ingleses y los franceses en la manera de usarla. Los ingleses no reinvirtieron casi nunca la indemnización en las colonias, mientras que los franceses que poseían plantaciones reinvirtieron la mayor parte de
de esa indemnización en las colonias porque se crearon bancos a su servicio y organismos de crédito que posibilitaron el desarrollo del monocultivo del azúcar y la construcción de grandes centrales azucareras. En marzo de 1855, el gobierno de Perú les pagó a los exdueños de esclavos un total de 7.651.500 pesos, y en abril de 1862, cuando la esclavitud fue abolida en Washington, capital de Estados Unidos, la ciudad pagó $993.407 en concepto de compensación a los antiguos dueños por la pérdida de sus propiedades humanas, de manera que los mismos que durante siglos se habían aprovechado de la esclavitud se beneficiaron ulteriormente de su abolición. A cambio de reconocer la independencia de Haití y de alentar a otros países a que hicieran lo mismo, Francia obligó a su excolonia a pagarle 150 millones de francos en oro para compensar a los antiguos dueños de plantaciones. Haití tuvo que estar pagando todo un siglo para satisfacer esa exigencia. Por desgracia, una vez que Haití logró la independencia, nos hallamos completamente aislados. Ningún país quería establecer relaciones diplomáticas con nosotros. Necesitábamos restablecer relaciones con otros países para poder comerciar con ellos. El presidente Boyer tuvo que aceptar las severas condiciones impuestas por Francia como requisito del reconocimiento diplomático. Esta enorme deuda externa de miles de millones de dólares nos causó graves problemas a todo lo largo del siglo XIX. La esclavitud de los africanos generó gran riqueza y poder en las mentes y plantaciones de las colonias de Europa y parte de América, pero también provocó el subdesarrollo de África. Durante los siglos de trata de esclavos transsahariana y transatlántica, se destruyeron sistemáticamente las sociedades, economías y culturas africanas, y en todos los lugares los africanos y los descendientes de los esclavos africanos todavía sufren las repercusiones de esa situación. Es la esclavitud que ha causado el retraso actual de África. Sin el restablecimiento de la memoria, no podemos saber, por ejemplo, que hace 400 años Europa y gran parte de África estaban al mismo nivel de desarrollo económico y que si hoy se habla de subdesarrollo, hay países que fueron subdesarrolladores y estos países fueron europeos. En el siglo XVIII, los exploradores y los investigadores calcularon de modo aproximado el tamaño de la población y en el siglo XIX tan solo había 200 millones de habitantes. Al comparar la población de los siglos XVI y XIX, se observa que la del siglo XIX era 3 veces menor. En consecuencia, se puede estimar que en el siglo XVI la población del África subsahariana, el África negra, era de unos 600 millones de habitantes. Esa población sufrió una guerra de 100 años que duró 300 años con las armas de los siglos XVII y XVIII. La perspectiva y el marco interpretativo que se habían aportado al estudio de la colonización de América apuntaban a que había sido fundamentalmente una empresa europea. Pero desde el punto de vista demográfico, eso no es cierto. Entre 1492 y 1776, es decir, aproximadamente en los primeros 300 años de la llamada colonización europea de América, 6,5 millones de personas cruzaron el Atlántico y se asentaron en América. De esos pioneros, si se les quiere llamar así, que fueron 6,5 millones, solo 1 millón eran europeos. Los otros 5 millones fueron africanos, y ese simple dato demográfico exige que cambiemos de perspectiva sobre la índole de la llamada colonización de América. En la medida que pasó de ser un continente poblado principalmente por los pueblos americanos autóctonos a ser una tierra habitada por pueblos venidos del otro lado del Atlántico. Que demográficamente la población africana tuvo una importancia que no se conoce y no se ha difundido y no se ha asumido en la historia oficial.
En el primer censo, el primer cálculo demográfico de México, en el año de 1740, menos de 30,000 españoles, 400,000 indo-afromestizos y cerca de 200,000 negros. La participación de España en el tráfico negrero hacia el Caribe latino fue tardía, pero intensa, y violó los convenios firmados entre Inglaterra y España, primero el de 1817 y luego otro que se firmó en 1835. Esto fue un acto puramente formal porque en definitiva el tráfico siguió clandestinamente, ilegalmente, y los ingleses fabricaban barcos que fletaban con las mejores condiciones, pero las peores para los esclavos, y así llegaron al Caribe y particularmente a Cuba casi 2 millones de mujeres y hombres esclavizados, secuestrados, a trabajar acá, sobre todo en el primer lustro del siglo XIX y bueno, finales ya del siglo XVIII, se incrementó mucho la introducción de africanos a nuestro país. La mayoría de los historiadores cree que la mejor manera de calcular el número de personas que cruzaron el Atlántico con rumbo a América consiste en usar los registros de navegación. Estamos hablando de una cifra que quizás se sitúe entre 35,000 y 38,000 viajes. De modo que creemos que ahora hemos identificado a la mayoría de los viajes transatlánticos que transportaron a esclavos. Probablemente estamos hablando de la deportación de unos 12 millones de personas, el 85% de las cuales sobrevivieron al viaje. La consecuencia principal es que una gran parte de lo que hemos estudiado hasta la fecha sobre América, especialmente en lo que respecta al desarrollo de la cultura, es tan sumamente especializado desde la perspectiva europea que hemos pasado por alto la esencia de la historia y la creación cultural que tuvo lugar durante la época colonial. Eso es un gran reto para nosotros, los especialistas y otras personas a las que les interesa conocer la verdad acerca del desarrollo de ese hemisferio para volver a las fuentes y empezar a determinar la influencia cultural, política y social de la mayoría de la población que vivía en esa región, en lugar de seguir narrando la historia de la minoría que en realidad es tan ideológica como cualquier otra. La conspiración de silencio en torno a la trata de esclavos transatlántica indujo a la gente a creer que poco era lo que podía llegar a conocerse al respecto y redujo al mínimo su alcance histórico. En realidad, como la esclavitud y la trata esclavista fueron las bases de una actividad comercial extraordinariamente lucrativa que se llevó a cabo en el mundo atlántico durante siglos, los archivos de las naciones esclavistas contienen registros detallados que demuestran la enormidad de ese inhumano comercio de personas. Me parece que ahora podemos explicar bastante, mucho más de lo que nunca creímos posible, acerca de las pautas de edad y sexo de las personas que fueron embarcadas. En el siglo XVII hay un tráfico relativamente equilibrado, pero en su mayoría formado por adultos. Hacia el siglo XIX, el tráfico se realiza mayoritariamente con esclavos del sexo masculino y la relación suele ser de 2 a 3 hombres por cada 1 a 3 mujeres, pero entre ellos hay una alta proporción de niños. En realidad, se calcula que hasta el 50% de los esclavos puestos en el mercado eran niños, es decir, personas de 14 o 15 años, o aún menores de esa edad. La trata esclavista fue un crimen sin precedentes en la historia de la humanidad, y en esos términos lo calificamos. Sencillamente no tiene comparación con ningún otro crimen en cuanto a su escala, duración y la barbarie de la esclavitud.
A pesar de que muchos países que se beneficiaron de la esclavitud de los africanos siguen prefiriendo hacer caso omiso de ese tema delicado y algunos niegan explícitamente que fuera un delito, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, organizada en el 2001 por las Naciones Unidas, los representantes de países de todo el mundo también declararon que la trata de esclavos y la esclavitud constituían un crimen contra la humanidad. Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no solo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y especialmente su negación de la esencia de las víctimas. Francia fue el primer país que reconoció a la esclavitud y la trata de esclavos el carácter de crimen contra la humanidad, cuando el 10 de mayo del 2001 el Parlamento francés aprobó una ley al respecto que hoy se conoce como la Ley Taubira, propuesta por la diputada de la Guyana francesa, Christiane Taubira. No obstante, Haití fue el primer país que condenó la esclavitud y la tipificó como delito en su legislación. De modo que todas estas personas que vivían en Francia exigieron que se reconociera el pasado esclavo, el origen diferente. Y creo que fue para satisfacer esta petición que el gobierno francés reconoció por fin, después de tantos años, que la esclavitud es un crimen contra la humanidad. Quisiéramos que esta fecha fuera algo más que simbólica. Quisiéramos que la esclavitud y sus consecuencias sociales y económicas se integraran en todos los textos de historia, geografía e incluso de economía. Por último, quisiéramos poner de manifiesto cómo la esclavitud promovió el desarrollo de las sociedades capitalistas de Europa. Eso es lo que deseamos. La gente se sorprende al observar la influencia que África ha ejercido en muchas sociedades. Sabíamos que los africanos habían contribuido a la cultura, la danza y la música, y las nuevas investigaciones muestran que no se pueden entender las costumbres alimentarias, la tecnología, los sistemas de conocimiento, las creencias y los comportamientos psicológicos sin hacer referencia a la trata de esclavos y la esclavitud. Ahora, también hemos podido seguir los desplazamientos de personas a lo largo del tiempo desde determinadas regiones de África hasta determinadas regiones de América. Opino que constituye un gran avance que permite comprender no solo la demografía de la trata, sino también sus consecuencias étnicas y, naturalmente, a través de todo eso, las repercusiones culturales de la esclavitud transatlántica. Con la llegada de los negros esclavos, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, acelerada en este proceso esa llegada, se produce una simbiosis muy fuerte entre las culturas que ya existían en Cuba y las culturas africanas. Las religiones, las costumbres, la música. Esto es extraordinariamente importante en la cultura cubana. África marca la cultura cubana, dando las características fundamentales de lo que somos los cubanos de hoy. Brasil es el país que cuenta con la mayor población negra fuera de África. Los negros se mezclaron en Brasil y crearon formas de solidaridad y complementariedades interafricanas. Me refiero a los Yoruba y los Hausa, que son poblaciones procedentes de los actuales Nigeria y Benín, y los Akan, los Bambara y los Peul, que en su mayoría eran pueblos bantúes que venían de la región del Reino del Congo y Angola. Los negreros europeos y euroamericanos no llevaban a los africanos a América únicamente para realizar trabajos no cualificados,
sino que escogían a muchos de ellos en función de las competencias especializadas que poseían, por ejemplo, para cultivar el arroz y trabajar en las minas de oro del África Occidental. Cuando hablo de un sistema de conocimiento, pienso en la situación reinante en el siglo XVIII, cuando la mayoría de la población del mundo vivía en zonas rurales y la agricultura era algo inevitable. En un mundo sumamente urbanizado y modernizado, olvidamos lo importante que es saber utilizar las tierras en distintos tipos de entornos, y entonces era cuestión de vida o muerte poseer esos conocimientos. Al estudiar de ese modo el periodo de la esclavitud en las plantaciones y los sistemas alimentarios, opino que se arroja luz sobre la magnitud de las contribuciones de los pueblos esclavizados a la historia de la agricultura en América. Otra de las tradiciones importantes era la minería, y no es ninguna casualidad que cuando a principios del decenio de 1700 se produjo la fiebre del oro en Minas Gerais, se trasladara a africanos denominados Mina, desde la región de El Mina. Las contribuciones tecnológicas de África al desarrollo de América apenas se reconocen y se camuflan bajo el racismo omnipresente derivado de la esclavitud, que ha negado los conocimientos técnicos y logros de África. El legado de la esclavitud todavía está presente entre nosotros, y hay asuntos que se derivan de ese legado que todavía tendrán que abordarse en cuanto a reconocer el trauma de los descendientes de esclavos como consecuencia del traslado forzoso de sus ancestros a través del Atlántico. Este proceso sigue influyendo en las oportunidades y expectativas de las personas en todo el ámbito atlántico. El tema del racismo, que se derivó de la esclavitud y la trata de esclavos, ha afectado a toda la humanidad. Ha dejado su importancia en la cultura, en particular en la cultura occidental, pero no solo en ella, ha afectado al mundo entero. En algunas regiones de Túnez, la palabra que se usa para designar a un negro es esclavo, abd, mientras que para un blanco se usa la palabra or, que quiere decir libre. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿por qué dice usted que esa persona es un abd? Es un hombre negro. ¿Por qué no dice usted que es un hombre negro? La persona responde, ah, sí, es cierto. Porque en realidad, para ellos, abd no significa esclavo, significa negro. El color de la piel de algunas personas las marca como descendientes de esclavos, incluso cuando se trata de inmigrantes recientes de piel oscura. Todavía existen reticencias y lugares en que el tema sigue siendo tabú o no se toca fácilmente, aunque creo que esos temores irán desapareciendo poco a poco, porque las poblaciones más afectadas por la trata de esclavos insistirán en que esa memoria salga a la luz. En muchas ciudades, hoy en día la gente camina por calles asfaltadas gracias a los beneficios obtenidos a expensas de los pueblos esclavizados. En Nueva York, las personas caminan literalmente sobre los restos de los esqueletos de los esclavos africanos y sus descendientes que ayudaron a construir la ciudad y están enterrados en el cementerio africano, el cual se encuentra debajo de Wall Street, que es la capital financiera del mundo. A ambos lados del Atlántico, en las aguas del sur de los Estados Unidos en la costa de Florida y del norte de Europa en la costa de Noruega, las excavaciones realizadas en dos pecios que sirvieron para transportar esclavos, el Henrietta Marie y el Fredensborg, revelaron historias que hasta entonces estaban ocultas. Las investigaciones están dando a conocer conexiones culturales insospechadas en el seno de la diáspora y maneras en que las personas y culturas de origen africano han influido en los que entraban en contacto con ellas. Elementos culturales similares viajaron desde África hasta otros lugares lejanos del mundo. No cabe duda de que el malunga que tocan los sirdis en Gujarat, en el Océano Índico, se parece al berimbau que tocan los afro-brasileños en el Atlántico. A pesar del modo tan poco envidiable en que los africanos salieron del continente para dispersarse por todo el mundo en la segunda diáspora, se convirtieron en el primer pueblo mundializado de la época moderna, en un vínculo humano y cultural entre África, el continente del que procede el hombre, y Asia y Oriente Medio, Europa y América.
Al estar lejos de su país y verse obligados a reconstruirse en tierras extrañas, entre gente desconocida, en circunstancias intolerables, esos africanos y sus descendientes triunfaron sobre la opresión más intensa y prolongada que se había conocido en la historia de la humanidad. El proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO está contribuyendo a dar a conocer mejor la esclavitud como una tragedia que afecta a toda la humanidad. Al conocer este capítulo silencioso de la historia mundial, podemos entender mejor la genealogía que vincula a la trata de esclavos con otros crímenes contra la humanidad y con las nuevas formas de esclavitud. Baby.